Siempre mi abuelo decía, si vamos a hacer bomba tenemos que mencionar a los ancestros, porque ellos estuvieron antes que nosotros, para que no mueran, para que no se olviden. Y esa es la definición que nosotros damos del espiritismo negro, del espiritismo de nosotros, de la práctica conga, como decimos nosotros. Bienvenidos a Espíritu y Liberación, el podcast donde tendemos un puente entre lo sagrado y lo político, donde la sabiduría ancestral se encuentra con las primeras líneas del movimiento organizado. En cada episodio te llevamos a una conversación con practicantes espirituales, organizadores políticos y sanadores que están tejiendo la sabiduría ancestral en el trabajo de liberación. Hablaremos de todo, desde los sistemas de cuidado basados en la comunidad hasta los marcos espirituales que acompañan a nuestros movimientos, a menudo invisibles. Tanto si eres un estudiante como un iniciado en las prácticas espirituales africanas e indígenas, o si acabas de empezar a explorar estos caminos, este espacio es para ti. Hola, soy su anfitriona Francisca Pochas Coronado. Soy una constructora de movimientos de justicia social de toda la vida y practicante de IFA, profundamente comprometida a la lucha contra la opresión. Hoy conversamos con José Cepeda, historiador, trabajador social comunitario, activista, artista, espiritista. Nacido en Puerto Rico, José es el hijo del tambor mayor Jesús Cepeda Brenes y Sonia Martínez. También es el nieto del roble mayor, don Rafael Cepeda Atiles y doña Caridad Brenes de Cepeda. José nació en una familia afro-puertorriqueña de artesanos, músicos, bailarines, cantantes y compositores que han transmitido la tradición de la bomba en su familia y comunidad por generaciones ininterrumpidas. José, junto con su familia, apareció en el documental El Patriarca, que contó la historia y el significado de la cultura folclórica puertorriqueña. José ha enseñado baile de bomba por todo el Caribe y también en Estados Unidos, y actualmente forma parte de la Sociedad Histórica de Villa Palmeras, donde se desempeña como historiador e investigador, enalteciendo y honrando la historia de San Mateo de Cangrejos, conocido como Santurce, Puerto Rico. Bienvenido, José. Qué gusto estar en conversación contigo hoy. Gracias, Francisca. Buenos días. Placer para mí estar aquí y hablando sobre nuestra tradición, nuestra cultura y lo que me ha llevado a estar aquí en mi comunidad. Eso. Cangrejera. Así es. Bueno, nos gusta empezar las conversaciones en este podcast preguntándole a la gente, ¿cuál es tu linaje? Cuéntanos ahí, ¿cuáles son tus raíces? Bueno, para mí es bien importante enaltecer mi linaje de familia Cepeda, Brenes, la familia negra de la que vengo, que hemos mantenido la cultura negra por generaciones. Llevamos 8 generaciones, desde mi abuelo, mi bisabuelo, tatarabuelo, conservando lo que es la bomba, la plena, los baquinés, los belén, el espiritismo, las fiestas de cruz, y ha sido algo bien importante para nuestra familia conservarlo. Cuéntame de tu abuelo y tu abuela, que son un monumento, un testamento de la lucha, la resistencia de la gente negra en Puerto Rico, pero también de la cultura que ahora conocemos de muchas maneras. Sí, mira, abuelo Rafael siempre a nuestra familia, siempre nos tenía, nos hacía sentir este orgullo y esta parte importante de mantener nuestras tradiciones. Abuelo siempre nos hablaba de los bomberos con los que participaba, de la comunidad en la que ellos se desarrollaban, y para nosotros siempre fue bien importante escuchar todas estas historias de abuelo. Abuelo tenía la costumbre de que por las noches, con el café, el chocolate, nos sentaba y nos contaba sus historias en la casa, yo más pequeño, y después cuando abuelo se enferma, va a vivir con nosotros, y era una tradición que se perpetuó siempre, estar pasando estas historias orales. Historias bien importantes de la vivencia de esa comunidad oprimida y cómo ellos tenían que hacer mollero para mantener la tradición
Y en un momento dado, abuelo nos hablaba de cómo los prohibían, les prohibían la bomba, les prohibieron la plena, cómo hubo persecución en todo lo que fue lo que hoy llaman Santurce, pero era San Mateo de Cangrejo, un poblado negro fundado en el 1773, el 20 de noviembre, por el jefe de las milicias, don Pedro Cortijo. Y entonces, cómo esa transición de que ellos tuvieron un poblado y ser libre, y ser era Cangrejo, lo que hoy la gente conoce como Santurce, era este espacio de libertad de la comunidad negra. Y cómo de momento sentir esta opresión de que les empiezan a quitar sus tierras, les empiezan los empiezan a oprimir, y cómo esta comunidad se fue moviendo dentro del mismo Cangrejo para poder resistir al imperio español y luego al imperio americano, que es la realidad. Y entonces, como mi abuelo, a través oralmente, los viejos les iban contando a ellos y ellos iban contándolo, y lo hemos pasado en tradición oral, pues como abuelo nos contaba lo que les tocó a ellos vivir en estos años 20, 30, 40, de que había esta persecución, cómo ellos tenían que estarse moviendo, incluso hacían las bombas y en un momento dado y las plenas, y abuelo nos cuenta que a veces tenían gente vigilando cuando venía, como ellos llamaban, el insular, la policía insular en aquel tiempo, porque llegaban, porque a los blancos que se estaban mudando, o los riquitos se estaban mudando a las comunidades de ellos, les molestaba la música. Y eso era una persecución constante con la que ellos se estaban enfrentando. Por eso, hoy en día, todavía hay descendientes de estos bomberos en la comunidad de Cangrejo, Villa Palmera, el Chícharo, que cuando tú tocas el Ceboruco, tú les hablas de estos temas, ellos te dicen, no, no queremos problemas, no queremos hablar de eso. Ha sido tanto esta opresión mental que muchos de ellos son parte de una comunidad y no quieren los vinculen a esa comunidad. Y era bien fuerte porque ellos los sacan del barrio y los mandan a los caseríos, porque pues vinieron las ayudas, con las ayudas federales supuestamente, pues les dicen, los vamos a enviar a los residenciales públicos, pero cuando llegan a los residenciales públicos no pueden tocar bombas, no pueden tocar plena, no pueden prender vela a los espíritus, no pueden practicar nada de sus prácticas, no pueden tener animales, no pueden tener gallinas, y donde ellos eran dueños pasan a ser inquilinos. Y entonces, pues toda esta historia, siempre mi abuelo Rafael nos las contaba a nosotros, y fue como esta semillita que nos iba implantando en la familia. Y cuando yo empiezo mis investigaciones, empiezo a ver documentos donde están prohibiendo la bomba en el 1903, 1904, 1920, inclusive racistas del momento, escribiendo en los periódicos públicamente su coraje porque los negros están tocando bomba en lo que era de ellos, en Cangrejo. Y entonces lo ves en los 20 hasta los 30. Hemos encontrado documentación con el doctor Jaime Pérez, que es el antropólogo del cementerio, y uno de los trabajos que estamos haciendo con la Sociedad Histórica, vinculaciones de esta comunidad con esta comunidad, sí, porque los muertos son parte de nuestra comunidad, a la comunidad viva. Y entonces, pues cuando empiezo a ver documentado lo que mi abuelo nos contaba oralmente, pues nosotros empezamos a ver la lucha que tuvo esta comunidad negra. Entonces, abuelo en el 1954, 54, hay un reportaje de abuelo en el Imparcial hablando de que no quiere que la bomba muera. En el 1958, Rafael Cepeda lucha porque la bomba no muera, ¿sabe? Y me enorgullece esta figura de mi abuelo dentro de toda esta opresión, luchando y diciendo, estamos aquí, vamos a seguir para adelante. Alguien tenía que tomar esa voz cantante y la tuvo abuelo. Por el lado de mi abuela Caridad, viene del pueblo de Humacao, viene de una familia bombera, familias que sirvieron, eran sirvientes y trabajadores de la familia Roy en Humacao. También pues es una familia de poder en esa área este de Puerto Rico. Todo lo que es en Naguabo, Humacao, Yabucoa, pues ellos eran los dueños de esa área. Pues mi bisabuela y mi tatarabuela fueron sirvientes de esta familia, y los varones fueron trabajadores de la caña de esta familia. Mi abuela, a principio, ya como para los años 20, mi bisabuela, Petronila Brenes, se viene
a Santurce, porque ya Santurce, Cangrejo era un punto, siempre fue un punto de resistencia, era un punto de libertad, pero era el punto de trabajo. Entonces, las comunidades negras empiezan en los años 20 y 30 a buscar mejor sustento y empiezan a salir de sus pueblos en los campos, en la isla, y se vienen a Cangrejo, porque Cangrejo es otra isla. Muchas veces la gente habla de Puerto Rico y cuando hablamos de la isla, pues sí, Cangrejo en aquel momento era una isla que ahora mismo está conectada por 7 puentes. Sí. Y tú le hablas a la gente, Cangrejo es una isla, y te dicen, no, sí, es una isla, está rodeada de agua y ahí tiene 7 puentes que los conectan. Pues la mamá de mi abuela viene de Humacao, ya bailando bomba, porque hacían bomba en Humacao, se vienen a Cangrejo, y acá pues abuela conoce a abuelo, y ya pues la historia se contó. En el 1932 se unieron. Y aquí estás tú. Exacto, allá en el 1932 se unen. Mi abuela era espiritista, era comadrona, era santiguaba a la gente, era, como dicen, una curandera, y toda la comunidad iba donde mi abuela, y mucha gente iba donde mi abuela, que si mira, se me rompió el brazo, que si estoy empachado, pues buscando la consulta para mejorar, y todo ese tipo de cosas, pues era el diario vivir que la comunidad negra tenía, porque ellos no tenían nada más que ellos mismos para defenderse. Pues antes de entrar al espiritismo, lo cual me interesa mucho preguntarte más de eso, también la bomba, y supongo que tus ancestros tuvieron mucho que ver con esto también, fue algo clave antes de que Estados Unidos se apoderara de Puerto Rico en los tiempos coloniales, cuando la gente seguía esclavizada y estaba levantándose en lucha contra los españoles. Bueno, yo sé que hubo varios colonizadores aquí en Puerto Rico, no nomás los españoles, franceses, etcétera. Entonces, un poquito, si nos puedes compartir un poquito más de ese papel de la bomba también en las luchas por la libertad. Sí, es bien importante, porque hemos encontrado documentos que la gran mayoría de las revueltas que tuvieron los esclavizados eran la noche de San Miguel o el día de San Miguel Arcángel. Un santo que representa el santo de las milicias para los españoles, pero aquí en Puerto Rico era esa noche, o San Miguel era el santo que ellos tenían sincretismo con sus dioses o sus entidades africanas, que era el santo de la guerra, el santo de la libertad. Uh-huh. Y la gran mayoría de todas las revueltas se dieron durante ese proceso de San Miguel. En la bomba era donde ellos tenían la oportunidad de reunirse a conspirar. De hecho, hasta el sol de hoy hay un baile que es el Coco Ballet. Uno le habla el Coco Ballet, pero eso era una forma de los esclavizados durante el baile de bomba poder practicar cómo defenderse con los machetes. En un momento dado, ya para los 1840, llega aquí un gobernador que se llama Prim Prat, y Prim Prat era racista totalmente, y él venía a todo lo que le sonara negro, destruirlo. Les manda a quitar los machetes, porque ya tienen miedo por la revolución haitiana en el 1804. Entonces le manda a quitar los machetes. Por lo tanto, los negros, una vez terminaban sus jornales de trabajar, les quitaban los machetes. Pues ellos hacían los bailes con palos, porque ellos tenían que estarse manteniendo con sus artes de pelear para poderse defender. Y eso es lo que nosotros llamamos el Coco Ballet. En Guadalupe le tienen su nombre, Trinidad, como el Maculelé, el Mayolé, el Calindá en otras islas. Pues aquí se llama el Coco Ballet. Y entonces los negros practicaban a través de la bomba. La bomba era tan importante que mi abuelo decía, la bomba es madre. ¿Por qué decía que la bomba era madre? Porque de la bomba salía todo. Entonces ahí tanto lloraban, reían, celebraban los nacimientos, las bodas, pero también las rebeliones. Y sí, se conspiraba en la bomba para las rebeliones. E incluso hay bombas que hablan de eso. Hay bombas que hablan de que tenemos que escapar, tenemos que irnos. Mucha gente dice, no, eso son las bombas antiguas, o eso era lo que contaban, pero esa es la historia. Y a través de la bomba eso es lo que cuenta, la historia. Conservar todos nuestros ancestros y toda esta historia dentro de la bomba. Pues el espiritismo, esa parte espiritual era bien importante, porque el batey, para empezar, el batey es sagrado. Cuando hablamos de un batey sagrado, se forma esta media luna o estas posiciones
que miraban hacia el sol, donde el sol moría por detrás. Eso era parte de la espiritualidad que se estaba dando en ese batey, que se estaba protegiendo. ¿Qué Wow. pasaba dentro de ese batey? Pues había un baile, pero a través de esos bailes habían unos bailadores específicos que cada piquete de bomba le iba avisando al cimarrón por dónde ellos iban a correr. Si había un río, si había que brincar, si tenían que detenerse. Ellos iban a través del baile, le iban explicando. Por eso lo que llamamos hoy piquete tiene una importancia y hay que ser un conocedor al bailar, porque entre el primo y el primo y el bailador se hace una conversación, pero esa conversación era la que le avisaba al cimarrón por dónde tú te vas a ir. Y de momento estos bailes de bomba se volvían este santuario, porque a veces esos cimarrones se venían escapándose y oían los tambores y se metían, bailaban, brincaban y seguían corriendo, porque era un momento de poder liberar su espíritu, de poder liberar su energía en el baile de bomba. Y cuando conozco el proyecto de Espíritu y Libertad, pues me llenó mucho ese nombre, porque eso es la bomba, Espíritu y Libertad. Ashe. ¿Tienes en la mente una canción o una frase de una canción que refleje esta rebelión de que estás hablando, que vea canciones que marcaban lo que estaba sucediendo? Tal vez no de ese tiempo, pero algo que habla de una rebelión de bomba. Tengo un escrito que lo encontré escrito en Hausa, en las Mm, libretas de mi abuelo, porque mi abuelo Rafael tiene alrededor de 100 libretas que dejó escritas, y en estas 100 bello. libretas, abuelo escribe sobre las comunidades negras que él vivió, escuchó, e inclusive gente que le hablaban a él, pues esto él lo documentó. Y te cuento porque en las libretas de momento yo encuentro unas, algunas cosas escritas en Hausa, pues descubrimos que era la lengua Hausa porque llamo a Julie Laporte de Guayama, Sí. y Julie Laporte le digo, Julie, porque Julie pues es una colaboradora mía y ella es de Guayama, pues, y entonces pues siempre cosas que yo encuentro de Guayama, pues hablo con ella, pues he encontrado cosas de Guayama, Patilla, Ponce, y ella es mi colaboradora en eso. Cuando encuentro esto, le digo, mira, Julie, me pasó esto y esto y esto, y Julie dice, déjame buscar quién lo puede traducir. Pues una amiga de ella le envía la traducción, y en esta traducción dice, y esa frase a mí me llegó porque están hablando de una conspiración en la lengua de los africanos, porque muchas veces hablamos del creol y siempre hablamos que es creol haitiano, pero había un creol en Puerto Rico. Sí. Los negros tenían su propio creol, y entonces tenías tanta gente, tantas lenguas, pues se crea el creol más el hausa, que era prácticamente la lengua que usaban para el mercadeo de los esclavizados. Hausa, de la gente Hausa en Nigeria. Sí, Exacto. viene de África, porque era lo que descubrimos de la lengua hausa. De hecho, hay un libro que hizo el doctor Álvarez Nazario, que se llama El vocablo negroide en Puerto Rico, y parte de su investigación habla de eso. Bello. Acabas de hablar también de esto, hablando del levantamiento. Dos cosas. Hubo referencia al espiritismo dentro de tu familia y hubo referencia al espiritismo también dentro de las rebeliones, dentro de los tiempos de la colonia. ¿Puedes hablar sobre esa conexión entre la bomba y el espiritismo y qué es el espiritismo? Hay muchas definiciones del espiritismo, han usado varias definiciones sobre lo que habla Allan Kardec en el espiritismo francés. Pero nosotros hablamos del espiritismo congo, de la práctica conga, del negro aquí en Puerto Rico, el Congo. Y ese linaje, esa unión que hubo entre nuestros esclavizados y cómo fue llegando hasta nuestras generaciones, pues, oye, hubo una opresión. Muchas veces los negros se tenían que reunir y a veces hacían oraciones porque si los veían, pero una vez empezaba la práctica abierta, ya era todas estas energías africanas, todas estas energías Congo, que pues fueron uno de los más de las razas que trajeron a Puerto Rico. Y entonces tú veías las prácticas, tanto el Congo, los congos como los congos daomeyanos, también los mendé, que son de las tribus que más se escuchan, los mandingos, que fueron de las tribus, llegaron nigerianos, muy pocos, y donde más hemos encontrado documentación de los nigerianos es al sur, pero sí los congos predominaron acá en la isla, y entonces pues era toda esta práctica que ellos hacían, los nangobé, que también fueron los angobé,
todas estas prácticas que ellos hacían, pues de una manera u otra se siguió llevando al espiritismo. Y hubo una mezcla también, porque algo bien importante era que los espiritistas de aquí nos enseñaban, empezando por mi abuela, que siempre había que rendirle culto a los indios. A los indios porque ellos eran los pobladores de esta tierra. Y antes de abrir cualquier batey, que inclusive la palabra batey es una palabra indígena, antes de abrir cualquier cosa había que rendirle tributo a ellos. Luego que se les rendía tributo a ellos, entonces se podía comenzar a hacer cualquier cosa porque los africanos entendían que ellos le habían abierto las puertas a ellos para poder sobrevivir aquí. Porque quienes enseñan a los cangrejeros a conocer todo el estuario, las lagunas, las entradas y las salidas, fueron los indios, que eran los que estaban aquí antes que ellos. Y eso es lo que ayuda a que los cangrejeros, tanto la milicia cangrejera como la milicia de Loíza, ganen la batalla del 1797, expulsando a los ingleses de Cangrejo y defendiendo a la capital, que era San Juan. Ashe. ¿Qué es la práctica del espiritismo? Para aquellas personas que escuchan el nombre y la diferencia, obviamente, entre lo francés y lo congo, y que viene del Congo y las influencias, pero ¿qué es? Bueno, siempre que hablamos de espiritismo es la devoción hacia los espíritus. Como lo conocemos en la santería, nosotros el homenaje o el tributo a los egungun o los egun, pero en el lado de la espiritualidad, pues Allan Kardec pues hizo un esquema de cómo debía ser un espiritismo blanco, totalmente. El francés. En el francés, en Allan Kardec, y las hermanas Fox en los Estados Unidos, casi en los 1800, pero no podemos encajonar el espiritismo en lo que hizo Allan Kardec, no, pero utilizamos la palabra espiritismo porque atendemos, veneramos a los ancestros. Y la veneración a los ancestros es tan importante para darle fortaleza a los esclavizados. Ese momento donde ellos hacían bombas y podían recibir un mensaje de sus espíritus, un mensaje de sus ancestros, era tan importante para ellos que se perpetuaba. Y cuando tú vas a ver una fiesta de cruz de los negros, vas a ver que en las fiestas de cruz los negros van a adorar a sus ancestros. Está la cruz, respeto a la devoción, porque sus ancestros están ahí, sus negros están ahí. Y entonces la bomba era parte de eso. Siempre mi abuelo decía, si vamos a hacer bomba tenemos que mencionar a los ancestros, porque ellos estuvieron antes que nosotros, para que no mueran, para que no se olviden. Y esa es la definición que nosotros damos del espiritismo negro, del espiritismo de nosotros, de la práctica conga, como decimos nosotros. Y hasta tú me habías contado previamente en una de nuestras conversaciones que en los mismos bailes los mismos movimientos de los bailes de bomba, cuando alguien está en un batey, había gente que era incorporada por un espíritu de un ancestro. Sí. Y ahora los bailes o los movimientos dentro del baile de bomba que se ven, como que ya mucha gente no entiende que está conectado a un movimiento que una persona hizo cuando había sido incorporado por un ancestro. Sí, eso es bien importante porque hoy en día vemos los movimientos de bomba y muchas veces la gente dice, mira, o entiende que es una réplica, pero no, esos fueron movimientos que en un momento dado, en el trance que entraban ellos iban evocando sus espíritus y muchos de esos espíritus a través de la bomba una vez se incorporaban, bailaban, disfrutaban, porque venían, eran nuestros ancestros y nosotros estamos haciendo lo que ellos hacían. Y era un momento donde ellos se disfrutaban, venían, e incluso esos mensajes, como te decía, que ellos traían desde el más allá, pues eran importantes para esa comunidad que estaba esclavizada, que estaba oprimida, que estaba sintiendo ese dolor. Esa parte de ese aliciente era bien importante. Y mucha gente, pues hoy en día baila bomba, pero no sabe por qué está bailando bomba, a qué significa, inclusive los pasos de bomba que están haciendo, cuál era la importancia de tú poder escuchar el buleador. Por ejemplo, mi abuelo siempre decía que en la bomba pues existe el primo y el buleador. El buleador es el que lleva el ritmo constante, pero ese es el tambor madre, porque de ahí nace todo. Y entonces el buleador, mi abuelo decía que para uno poder piquetear con el primo o llamar al primo, tenía que sentir el buleador en el corazón. Ese boom boom, eso tú lo tenías que sentir para conectarte. Y era bien importante esa parte de la conexión. Cuando te hablaban conectarte, era conectarte
con los ancestros, conectarte con ese batey, porque para ellos ese batey era de sanación. De hecho, encontramos un escrito en el 1921 donde este hombre racista está hablando de que los negros están bailando y que de momento hacían unos chillidos y unos brincos y unos movimientos que él describe que parece que se querían comer los niños vivos, los niños crudos. Y esos momentos de lo que él está describiendo eran posesiones que estaban teniendo los bomberos. Entonces, esta parte, cuando hablamos del espiritismo, mucha gente dice, no hablemos de eso o no toques ese punto porque, y me ha pasado, porque dicen, porque es que la gente no, la realidad de la comunidad negra fue esa. Sí. Ellos no tenían nada más que eso. Y era la forma de ellos rendir culto a lo que ellos estaban haciendo, que por la misma opresión hubo que empezar a callar, que la parte espiritual, o muchos te dicen, no, esto es algo secular. Oh, qué chévere, pero no es así. La realidad del caso es que la espiritualidad está ahí. Que la querramos ver es una cosa y que no la quieran ver es otra, pero la espiritualidad está ahí. Sí, absolutamente. Y tú vienes de una familia, don Rafael, doña Caridad, que vienen de un lineaje muy largo del espiritismo y de esa práctica y de esa intersección entre la bomba, el espiritismo y la lucha, ¿cierto? Sí, porque la comunidad de nosotros siempre fue una comunidad pues, que recibió opresión e incluso han querido borrar la comunidad de San Mateo de Cangrejo. Es una historia que la gente, incluso hay gente que dice, no, ni la bomba quieren hablar. Incluso tú sabes que a mí me ha sorprendido que hasta personas, practicantes de la bomba, historiadores de la bomba, cuando hablan de Cangrejo lo omiten y dicen, no, eso es los Cepeda ya o es un invento de los Cepeda. Pero cuando tú ves la realidad de un pueblo que se levantó, que trabajó, que luchó, y tú ves como este fin de semana, viste todas aquellas señoras allí, pues esa es la realidad de San Mateo de Cangrejo. Claro, mi familia ha sido la bandera, ha sido el ícono, han estado ahí. Pero hay un montón de familias más que yo quería que se supieran por la lucha que ha tenido la comunidad y todavía estamos peleando con los desplazamientos porque hoy en día, 2025, estamos teniendo desplazamientos en nuestras propias comunidades. Todavía estamos batallando con eso y entonces mis abuelos eran de las personas que en la comunidad decían, hay que mantener la historia, la gente tiene que tener sentido de propiedad, de pertenencia, porque lo que tú desconoces no te interesa, pero lo que tú conoces, tú lo amas. Entonces, ahora mismo yo he conocido mucha gente que han empezado a escuchar la historia y me dicen, yo soy parte de esa historia, yo quiero ser parte, yo quiero apoyar, yo quiero estar. Y de eso es que se trata, porque dentro de todo, esta espiritualidad que se da en el evento, sé, como me decía mi abuelo, llegando a la pregunta tuya, muchas veces ellos se reunían en hacer los centros espirituales para tomar decisiones, para moverse. Y cuando vemos y hemos encontrado documentación que los masones en Cangrejo, cuando encontramos la gran población en Cangrejo, ¿eran masones o eran espiritistas? Y el espiritismo tenía un respeto grande en aquel entonces. Y en esa comunidad vemos estas dos lineajes bien importantes, inclusive comunidad negra. Arturo Schomburg, cangrejero, nacido en la comunidad, peleó por la comunidad negra, era cangrejero y era masón. Y fue parte de eso, ¿sabes? Y así mismo, pues yo siento mucho orgullo por Arturo Schomburg, por su trabajo, pero también tengo que decir que es importante que los puertorriqueños conozcan que Arturo Schomburg era puertorriqueño. Porque aunque tú no lo creas, hay gente que no sabe que él es puertorriqueño y su gesta. Pues nos toca a nosotros defender lo que es de nosotros. Exacto. Y si no lo hacemos, pues no va a pasar. Entonces, es importante que se conozca qué vivió nuestra gente, cómo vivieron y qué era lo que se estaba dando. Y este trabajo tan importante que estás haciendo tú con la Sociedad Histórica de Villa Palmeras, estás refiriéndote al evento este fin de semana, pero su trabajo, cuéntanos un poco más. El evento este fin de semana fue honrar a las cangrejeras. Y tú nos vas a decir un poquito más de quiénes son las cangrejeras, pero también es parte de un trabajo, una labor más grande de la Sociedad Histórica de Villa Palmeras, sí. Así que cuéntanos. Bueno, la Sociedad Histórica de Villa Palmeras, pues es un movimiento que empieza en la comunidad para la comunidad.
Comenzamos en el cementerio. Mira qué cosa importante. Comenzamos en el cementerio de Villa Palmera porque el cementerio de nosotros, pues, tenemos los grandes artistas de nosotros ahí. Pero también empezamos a descubrir a través del doctor Jaime Pérez, antropólogo de la Universidad de Puerto Rico. Él estaba, su trabajo han sido los cementerios, pero él empieza a llegar al cementerio de Villa Palmera porque ya él había escuchado mucho de él, pues empieza a fichar las tumbas. Y una vez empieza a fichar las tumbas, pues empezamos a encontrar historiadores de la comunidad como Cayetano Colitostel, Roberto H. Todd, gente de la historia de Puerto Rico están en esas tumbas, la familia Tartac, todas las familias conocidas en Puerto Rico, los González Padín, y empezamos a ver toda esta historia. Uno de los curas que tuvo la iglesia de San Mateo de Cangrejo está allí, creo que era de Mallorca. Así se dio este movimiento. Pero entonces, cuando Jaime está trabajando, Margarita Ponte, que es la vicepresidenta de la Sociedad Histórica, llega donde Jaime, porque ella quería hacer un trabajo parecido en cuestión de poder fichar y crear un proyecto en el cementerio. Una vez ella llega, pues trae a Omaira, que es líder comunitaria. Omaira nos trajo a nosotros, a mí y a mi papá, y ahí empezamos a reunirnos. Empezaron a llegar Gilberto Aponte, que escribió un libro sobre San Mateo, el doctor Jaime Justi, Lester Nurse, y empezaron a sumarse un montón de los profesores y la comunidad. Empezamos a hacer este movimiento y se crea la Sociedad Histórica con el propósito de reinscribir esta historia invisibilizada de San Mateo de Cangrejo y empezar a decir, somos cangrejeros, tenemos que mantener esta historia. ¿Por qué? Porque Lester, para los años 80, Lester Nurse había hecho un movimiento, al igual que Irving Miller, sobre San Mateo. Pero en aquel momento la lucha que ellos dieron fue difícil y los ataques fueron horrendos. En aquel momento incluso la Parada 21 en Santurce, que era en Cangrejo, era un sitio bien importante para la comunidad negra y es donde está hoy Bellas Artes. Cuando se hace Bellas Artes, la comunidad pidió que le pusieran a Bellas Artes Rafael Cortijo y el gobierno se puso en contra a tal nivel que terminaron poniendo el nombre de don Luis Aferré, que era el primer gobernador del partido PNP en el 1968. Pero no le pusieron Rafael Cortijo. ¿Por qué no le pusieron Rafael Cortijo? Si la comunidad lo que quería era que se honrara, porque él vivió ahí. Él llevó la bomba y la plena en los años 50 por todo el mundo. ¿Sabe? Esas batallas racistas se dieron en la comunidad. Y entonces, ¿qué pasa? Esa semilla vuelve y nos calienta la vena a todos y volvemos de nuevo para encima y las oportunidades que estamos teniendo, pues empezamos a trabajar el cementerio, se empezaron a lavar tumbas, la misma comunidad, nosotros mismos a lavar las tumbas, creamos unos recorridos nosotros mismos para que la gente supiera que ahí estaban estos historiadores de Puerto Rico, alcaldes de la ciudad de San Juan, ¿no? Pero que también supieran que ahí estaba Rafael Cepeda, Rafael Cortijo, Ismael Rivera, Silvia del Villar, que esa era una negra que había de usted tenga, con mucho respeto, Celedonio Delgado, que él creó un proyecto en el Departamento de Educación y no se lo pasaron por ser un proyecto dirigido a la comunidad negra. Eso es bien importante que se sepa también. Tommy Olivencia, Cano Estremera, Pellín Rodríguez, Tito Mato, Cachete Maldonado, Chivirico Dávila, todos los artistas que tenemos, y por ahí los pleneros como Emilio Escobar, Chin el de Toquío, la comunidad de nosotros está ahí. Y entonces a mí me estuvo bien interesante porque tu esposo, José, me dice un día, qué bueno que esto se está haciendo. Me dice, porque según cómo uno trata sus muertos, se trata la comunidad. Y desde que hemos empezado a trabajar en nuestro cementerio, hemos empezado a ver mucho cambio en nuestra comunidad y mucho apoyo. Y esos son consejos que nos llegan ancestrales, pero bien importantes. Sí. Y entonces, pues la Sociedad Histórica ha ido empezando a recoger todas estas historias, como la batalla que hubo en el 1797, cuando los ingleses con Ralph Alcombri invadieron Cangrejo. La invasión bajó por Cangrejo. Queremos que la gente conozca esta historia. La iglesia, él llegó a apoderarse de la iglesia en el Ceboruco, todo ese camino
que hubo, pues parte de esa historia que estamos trayendo. La milicia cangrejera, estamos reviviendo ese proyecto con el Departamento de Educación. Pues de una manera u otra, pues tenemos negros que están ahora en ciertas posiciones que también pues nos están dando la mano porque entienden la importancia y el valor de la comunidad negra y cómo tenemos que ayudarnos de las posiciones donde ellos estén. Y estamos trabajando con el Departamento de Educación, estamos trabajando con el Departamento de Turismo de San Juan, que ellos pues de una manera u otra también nos están ayudando, pero estamos queriendo que la comunidad tenga este sentido de pertenencia. Esa es la visión de la sociedad histórica, el sentido de pertenencia, el que esto nos pertenece, quiénes somos nosotros, hacia dónde vamos y dejar un legado a las futuras generaciones, pero esta lucha que estamos teniendo ahora es el momento. Ahora es el momento, tenemos los Airbnb, están desplazando nuestra comunidad, están vendiendo nuestra comunidad. De momento aparecieron proyectos dentro de la comunidad y nosotros estamos peleando porque nosotros tenemos envejecientes en la comunidad que han vivido por 7 y 8 generaciones y hoy los están desplazando. Y es parte del proyecto que se está haciendo con el Comité Intersectorial. Tenemos la Casa Museo de mi familia a través de la Fundación Rafael Cepeda que dirige mi papá y estamos trabajando toda esta historia de estas libretas que abuelo dejó, la importancia de la figura de Rafael Cepeda, de Caridad Brenes y no tan solo en la bomba, sino como líderes comunitarios. Como esos líderes que nadie sabe que cuando había que comprar uniforme, mis abuelos compraron un uniforme. Cuando había que ir a las escuelas a llevar la bomba, mi abuelo tú ibas y le decía, don Rafa, tenemos la graduación de los muchachos. Y abuelo decía, tenemos que estar ahí, porque esta es nuestra comunidad. Y abuelo siempre nos inculcó eso. Aquí no es el dinero, es lo que nos representa a nosotros, lo que nosotros tenemos que apoyarnos. Y todas las actividades que habían en la comunidad, ahí la familia Cepeda era un brazo fuerte y si había que aportar, ahí estaban mis abuelos aportando y luchando por la comunidad. A mi casa mi abuela no había que si a fulana estaba sin comida, mi abuela iba, no, aquí está la compra. Porque mi abuela era ese tipo de mujer. Mi abuela, bueno, espiritista al fin, pues sabía lo que estaba pasando en la comunidad porque todo el mundo iba allá. Y si había una necesidad de esto, pues mira, doña Cari, y todavía el tiempo de que la gente le llevaba los racimos de guineo o le llevaba unas gallinas, o eso se daba. Mi abuela tenía jaulas de gallinas y cuando las gallinas ponían huevo, pues había huevo para la comunidad y mi abuela hacía una fiesta en enero para Reyes. Mataban un lechón, arroz, gandules, para allí, para Villa Palmera, donde nosotros vivíamos. Y eso era bomba y plena hasta que amaneciera. Luego después mi tía mantuvo una actividad y después mi prima Tata también. Y han sido cosas que se han hecho comunitariamente, porque para nosotros es bien importante que todo esto la fundación lo está manteniendo y es colaboradora con la sociedad histórica. Porque lo importante es que la sociedad histórica ha tenido distintas colaboraciones y tenemos el comité intersectorial que también trabaja con las 5 comunidades, con las comunidades de Villa Palmera, Changay, Playita, El Checo, El Ceboruco y el Chícharo, porque eso es lo que estamos haciendo comunidad. Es parte del trabajo, porque ese es el trabajo que no paga, ese es el trabajo que hacemos nosotros y ese es el trabajo que tenemos que apoyarnos comunitariamente, porque antes pues si éramos uno, ¿por qué ahora hay que estar con las divisiones? Pues seguimos peleando con eso y trabajando y dando comida y viendo cómo podemos ayudar y ayudándolos. Y en estos momentos donde los ataques y el asalto a la humanidad dentro de Estados Unidos están tan fuertes y también todo aquello que nos amenaza y todo aquello que todavía está por venir, es un recordatorio, todo lo que nos estás contando, toda esta entrevista, esta conversación, de que con o sin el apoyo del gobierno, con o sin las estructuras que tal vez son reconocidas, instituciones, todo aquello se puede resistir, se puede construir, se puede crear, se puede resistir y que ese trabajo está siendo hecho y va a seguir siendo hecho por siempre, por nuestras comunidades, por nuestra gente, por los pueblos que deciden resistir cultural, espiritualmente, políticamente, hasta en términos de su espacio, ¿no? Entonces, gracias por todo el trabajo que tú haces, gracias por muchas alabanzas a don Rafael, a doña Caridad, a todos tus ancestros maternos y paternos y todos aquellos que siguen haciendo esta labor dentro de Puerto Rico, dentro de San Mateo de Cangrejos
Y para terminar o para cerrar, quería invitarte a que nos brindes una ofrenda, la que tú quieras. Yo sé que tienes muchas de tu repertorio, pero el micrófono es tuyo. Bueno, para nosotros es una parte bien importante, como decía abuelo, siempre recordar a nuestros ancestros. Y una canción que nosotros le llamamos la canción, la plegaria o la alabanza, es una que dice, llama Congo, llama Congo, llama Congo, llama Congo, llama Congo, llama Congo, llama Congo que bailaré, llama Congo a Caridad, llama Congo a Rafael, llama Congo, llama Congo, llama Congo que bailaré. Llama Congo a Ponchinela, llama Congo a Andrés Laguel, llama Congo, llama Congo, llama Congo que bailaré. Gracias, José. Ashe. Les agradecemos de nuevo por unirse a nosotros hoy en Espíritu y Liberación, presentado por la Red de Acción de Terapeutas Latinx. Nos sentimos honrados de haber compartido esta conversación con José Cepeda, explorando la historia y significado de la bomba, la lucha y el espiritismo, y también la importancia de San Mateo de Cangrejos en Puerto Rico. Si la discusión de hoy resonó contigo, te animamos a que te mantengas conectado. Sigue la Sociedad Histórica de Villa Palmeras por Facebook. Además, dale like, suscribe y comparte este episodio con alguien de tu círculo. Espíritu y Liberación es conducido por Francisca Pochas Coronado y Janet Charles Márquez. El episodio de hoy fue producido y editado por Phil Serkis.